Venezuela vive sumida en un colapso económico permanente que ha acaparado portadas y titulares en infinidad de ocasiones. Y no es para menos, ya que la crisis económica, política y humanitaria que sigue viviendo la nación ha superado unos niveles realmente preocupantes, a pesar de que algunos lleven años prometiendo lo contrario. Si ustedes me dan su voto y me dan la victoria para el periodo 2019-2025, les juro que voy a encabezar los grandes cambios económicos y voy a hacer una revolución económica que sacudirá al mundo entero. Definitivamente la situación parece haberse vuelto insostenible. Los últimos datos económicos muestran que la inflación de Venezuela se ha situado recientemente en el 436%, una estadística que sitúa al país en el top 1 de países con tasas de inflación más altas. Es decir, no hay otro país en el mundo que en este momento sufra una inflación más elevada que Venezuela. Su economía lleva 9 años en recesión, un fenómeno que llama especialmente la atención porque Venezuela no es el típico caso de país importador que no tiene recursos para generar ingresos, sino que estamos hablando de una región que dispone de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un país que dispone de tanta cantidad de oro negro se encuentre a la vez en una situación tan pero que tan complicada? En el vídeo de hoy analizaremos en detalle cómo la riqueza de una nación puede ser completamente arrasada cuando no se gestiona de la manera correcta, y al final identificaremos qué le puede deparar el futuro a este espectacular país que tuvo la mala fortuna de caer en las manos equivocadas. Comencemos. Venezuela es un país situado en la costa norte de América del Sur. Limita al norte con el Mar Caribe, al este con Guayana, al sur con Brasil y al suroeste con Colombia. Su posición geográfica estratégica le ha otorgado una diversidad tanto en términos de paisaje como en términos de recursos naturales. En cuanto a su superficie, abarca aproximadamente 916.445 kilómetros cuadrados, convirtiéndole en uno de los países más grandes de América del Sur. Venezuela es conocida por sus abundantes recursos naturales. Posee grandes reservas de petróleo, lo que ha llevado a que el país sea uno de los principales productores y exportadores de crudo a nivel mundial. Además del petróleo, la región cuenta con importantes recursos minerales como hierro, bauxita, oro, diamantes y coltán. En cuanto a la agricultura, tiene una variedad de cultivos de relevancia. Destacan el maíz, arroz, caña de azúcar, café, cacao, frutas tropicales como plátanos, piñas y mangos, así como vegetales y hortalizas. Anteriormente, Venezuela era conocida como un país productor de café de alta calidad, pero la producción de este cultivo ha ido disminuyendo en los últimos años. Venezuela cuenta con una geografía impresionante, que incluye playas paradisíacas en el Caribe, imponentes montañas en la cordillera de los Andes, vastas llanuras en los llanos y también selvas exuberantes en la región amazónica. Su biodiversidad es asombrosa, albergando una gran variedad de especies vegetales y animales únicas en el mundo. Sin embargo, la belleza que presenta Venezuela contrasta dramáticamente con la situación económica que vive el país desde hace bastante más de una década. Este gráfico que vemos a continuación representa la inflación de Venezuela, y lo que podemos ver es que el último dato del mes de abril muestra una inflación del 436%. Para poner esta información en contexto, podemos ver que la inflación en España en ese mismo periodo fue del 4,1%, en Estados Unidos del 5% o en Perú del 8%. Si todavía lo vemos más en detalle y observamos esta tabla donde nos ordenan de más a menos el nivel de inflación de todos los países del mundo, nos damos cuenta de que Venezuela es el país del mundo que en este momento más inflación está experimentando. Le sigue el Líbano con un 269%, Siria con 139% y Argentina con el 109%. Esta información ha sido sacada de Trading Economics, así que si tienes curiosidad solo debes buscarlo. Pero bueno, la cuestión es que todos los países que hay en esta lista cumplen como mínimo una característica, y es que todos ellos están experimentando crisis económicas. Casi 40% de pobres, millones de indigentes, uno de cada dos pibes con hambre,
Es un desastre lo que han hecho en este país. Veamos este gráfico de Statista donde nos dan información sobre la inflación de Venezuela desde el año 1985. Si nos vamos, por ejemplo, a 2010, vemos que la inflación se acercaba al 30%. Sin embargo, esto era solamente el principio de lo que estaba por venir. En 2014 el dato ya se había doblado superando el 60%, pero es que en 2015 se había vuelto a doblar con respecto al año anterior, alcanzando una inflación del 122%. Aunque ya nos parezca un dato más que relevante, en 2017 se llegó al 438%, pero es que en 2018 se superó el 65.000%. Aquí, evidentemente, ya no hablamos solamente de inflación, sino que estamos en una hiperinflación. Y es que en 2019 la hiperinflación todavía fue del 19.000% y en 2020 del 2.300%. Aunque parezca una broma, por desgracia no lo es, sino que se lo pregunten a los venezolanos que lo han vivido en sus propias carnes. Entonces, ¿qué diablos está ocurriendo en Venezuela? ¿Cómo es posible que esta locura sea una realidad? En muchísimos vídeos en mi canal personal he comentado miles de veces que la inflación es siempre un fenómeno monetario derivado de la inyección de más dinero en la economía. Y sí, ya sé lo que estarás pensando, pero si yo escuché por la televisión que esto de la inflación era por culpa de Putin, que ha hecho que suba el precio de las materias primas con la guerra, etcétera, etcétera. Pues no, señores, esta excusa que nos han vendido desde hace más de un año es una auténtica farsa. Y la prueba la tenemos en que a día de hoy el precio del petróleo, del gas y del resto de materias primas está por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Y sin embargo sigue habiendo una inflación demasiado elevada en prácticamente todas las regiones. Sí que es verdad que factores como el precio del petróleo, del gas o del acero pueden ayudar a que haya más o menos inflación, pero esta circunstancia no es nunca el motivo principal, ya que los precios de las cosas solamente incrementan cuando existe más dinero en la economía persiguiendo los mismos bienes y servicios. ¿Y quién es el encargado de meter más dinero en la economía? Efectivamente, los bancos centrales y los gobiernos. Este gráfico muestra la tasa de cambio entre el dólar estadounidense y el bolívar venezolano en los últimos 5 años. Como se puede observar en la imagen, ha existido una devaluación brutal del bolívar. Sin embargo, este gráfico no es un reflejo real de la extrema devaluación de la moneda durante este periodo, porque la moneda venezolana realmente ha sido devaluada por el gobierno en 3 ocasiones distintas. El bolívar original se introdujo en Venezuela en 1879 y recibió el nombre del líder revolucionario Simón Bolívar. Debido a la alta inflación y a la devaluación del bolívar en los 2000, el gobierno venezolano decidió implementar una reforma monetaria en 2008. Como parte de esa reforma se eliminaron 3 ceros de la moneda y su nuevo nombre fue el bolívar fuerte. Es decir, a partir de ese momento 2.000 bolívares pasaban a ser 2 bolívares. El cambio de denominación tenía como objetivo simplificar las transacciones y reducir la cantidad de billetes necesarios en la economía. Pero finalmente la hiperinflación y la devaluación asociada al bolívar venezolano hicieron que en 2018 el gobierno venezolano introdujera otra reforma monetaria, reemplazando el bolívar fuerte por el bolívar soberano. Nuevamente se eliminaron 5 ceros de la moneda, lo que significaba que un bolívar soberano equivalía a 100.000 bolívares fuertes. En 2021 Venezuela emitió sus primeros billetes de 1 millón de bolívares, y como el tipo de cambio en ese momento estaba en 2 millones de bolívares por cada dólar estadounidense, un billete de 1 millón valía un poco menos de $1. Para tratar de solucionar este ridículo mundial, el día 1 de octubre de 2021, Nicolás Maduro eliminó 6 ceros del valor de la moneda, por lo que el anterior billete de 1 millón de bolívares pasaba a valer 1 bolívar. Esto es lo que sucede cuando un gobierno irresponsable pretende financiar su déficit con la emisión de grandes cantidades de moneda, es decir, imprimiendo cada vez más dinero e introduciéndolo en la economía. Por esta razón, cuando miramos el gráfico del bolívar frente al dólar, hay que hacerlo con la perspectiva que ahora ya conocemos, y es la de tener en cuenta que se han eliminado 14 ceros de la moneda para que podamos ver esta equivalencia que observamos en pantalla. Imagina pues cómo ha sido realmente la grave devaluación del bolívar venezolano. Seguramente que ahora ya entiendes perfectamente la razón por la cual existe tantísima inflación en Venezuela, y es también evidente el por qué la gran mayoría de venezolanos prefieren atesorar
atesorar dólares antes que bolívares. Vale, esto creo que ha quedado bastante claro, pero al principio he comentado que Venezuela ha sido una potencia productora y exportadora de petróleo. Siempre se ha envidiado a aquellos países que, por el simple hecho de tener petróleo u otros recursos naturales en sus regiones, han podido desarrollar economías extremadamente prósperas y fuertes. Un ejemplo de ello lo podría ser Noruega. Ahora bien, si este es también el caso de Venezuela, ¿por qué demonios los venezolanos han tenido tanta mala fortuna? Pues entremos en el sector petrolero. En los últimos 25 años, los movimientos en el precio del petróleo han sido extremadamente volátiles. En 2003, el precio del crudo era de $30, en 2008 de 140 y en 2018 de $70. Las fluctuaciones en el precio del petróleo tienen un impacto grande en las naciones productoras. Cuando los precios son elevados, los ingresos de esos países incrementan muchísimo, mientras que cuando los precios del crudo se reducen, también disminuyen los beneficios. Cualquier buen gestor sabe que cuando hay abundancia no hay que despilfarrar los beneficios que se generan, sino que lo más inteligente es depositar gran parte de esos beneficios para cuando vengan las vacas flacas. En el sector petrolero esto se traduce en que cuando los precios del petróleo son elevados, la jugada más inteligente que puede llevar a cabo un país productor es guardar gran parte de los beneficios generados por el negocio petrolero para contrarrestar aquellas épocas en las que los precios del crudo no serán tan elevados y como consecuencia se reducirá el ingreso. Desafortunadamente para Venezuela y los venezolanos parece ser que el sentido común no ha hecho acto de presencia en la gestión que han llevado a cabo sus líderes desde hace más de 20 años. En esta imagen observamos que Venezuela es el país que más reservas de petróleo tiene, con un total de 300.000 millones de barriles. Le sigue Arabia Saudí, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia y Estados Unidos. El primer pozo petrolero oficial en Venezuela fue establecido en 1914. Las compañías extranjeras, especialmente las estadounidenses, jugaron un papel importante en el desarrollo de la industria petrolera en esta etapa. El país experimentó un crecimiento significativo de la producción y las exportaciones de petróleo, lo que generó ingresos sustanciales y llevó a una modernización de la economía. De hecho, por aquel entonces Venezuela era el exportador de petróleo más grande del mundo, y a finales de 1930 el país ya era el tercer mayor productor, solamente por detrás de Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1976, el gobierno venezolano, liderado por el presidente Carlos Andrés Pérez, nacionalizó la industria petrolera, de manera que la autoridad venezolana se convirtió en la empresa responsable de la exploración, producción y comercialización del petróleo en el país, apoderándose de todos los activos que eran propiedad de empresas privadas extranjeras. Grandes empresas internacionales perdieron la propiedad y el control de su actividad. En 1999, Hugo Chávez fue elegido presidente de Venezuela. Antes hemos visto el gráfico del precio del petróleo, y una de las cosas que más llaman la atención es que precisamente una de las mejores etapas que ha vivido esta materia prima fue del año 2000 hasta el año 2008, cuando el precio del crudo alcanzó los $140. ¿Qué significa esto en términos de ingresos? Pues que los primeros 10 años de Chávez en el poder fueron extremadamente buenos para los beneficios del país, ya que el petróleo cada vez se podía vender más caro, y como consecuencia los ingresos para Venezuela eran también cada vez mayores. Sin embargo, las nuevas políticas del presidente se centraron en usar todos estos ingresos para financiar programas sociales en el país. Estos programas estuvieron marcados por el despilfarro, la corrupción, el gasto excesivo y muy poca inversión en la industria petrolera. Como consecuencia de esta pésima gestión, Venezuela comenzó a experimentar altos niveles de inflación y de pobreza, así como escasez de cosas tan esenciales como los alimentos o los medicamentos. Además, la administración de Chávez nacionalizó la mayoría de las otras industrias importantes, perdiendo competitividad, reinversión e incrementando el gasto y los organismos corruptos. Cabe destacar que todo esto sucedió mientras los precios del crudo estaban arriba. Sin embargo, a partir de 2008, con el descenso de la cotización del petróleo, los problemas se intensificaron en Venezuela, ya que los ingresos se redujeron de forma dramática. En el transcurso de los últimos 60 años, la economía venezolana se ha centrado completamente en el petróleo, y cuando pones todos los huevos en una misma cesta y encima no llevas a cabo una buena gestión, el resultado es el que hemos presenciado. En marzo de 2013, el presidente Hugo Chávez falleció y su sucesor elegido fue Nicolás Maduro. Con la economía desangrándose y los precios del petróleo mucho más bajos, el país entró en una profunda recesión. La falta de inversión en la industria petrolera desencadenó en una menor producción, al mismo tiempo que los precios seguían cayendo. Como ya hemos visto al principio del vídeo, la economía experimentó una fortísima hiperinflación y además la región mantuvo e incrementó
incrementó la falta de alimentos y de medicinas. La situación llegó a un punto tan crítico y bochornoso que en las protestas que se desencadenaron en contra de las políticas del presidente Maduro, más de 100 personas fueron asesinadas por la policía. Y en 2017 las gasolineras del país se quedaron sin gasolina, una situación absolutamente increíble y ridícula para un país que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. La crisis económica y política ya se había convertido en una crisis humanitaria, y el panorama todavía se puso peor en 2018 cuando la mayoría de países y organismos internacionales acusaron a Nicolás Maduro de haber ganado las elecciones con fraude electoral. Como resultado, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, México, Panamá y Suiza impusieron sanciones sobre Venezuela, una circunstancia que dañó todavía más la economía de la nación. ¿Qué le depara el futuro? La única forma de que Venezuela pueda salir de esta situación es recibiendo ayuda exterior. Desde que comenzó la guerra de Ucrania, Rusia está buscando socios y de hecho ha estado en negociaciones con Venezuela para reestructurar su deuda. Desde Estados Unidos también ha habido novedades, ya que en noviembre las autoridades norteamericanas emitieron una licencia a Chevron que le permite a la empresa expandir su producción en Venezuela e importar petróleo venezolano a Estados Unidos. A pesar de esto, es poco probable que Venezuela reciba apoyo financiero en un futuro cercano, lo que significa que seguramente la situación del país continuará de la misma manera, con una inflación en aumento, devaluación de la moneda, migración masiva de personas, escasez de bienes y servicios básicos y con un nivel de pobreza cada vez mayor. Sea como sea, ahora es tu turno. ¿Crees que el socialismo ha sido la verdadera causa del colapso de Venezuela? Y lo más importante, ¿qué crees que le depara el futuro? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios y además recuerda que te dejo en la descripción de este vídeo un documento completamente gratuito en el que descubrirás cuáles son las 8 acciones o empresas que pueden tener un mejor desempeño en la próxima década. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete a Lecturas Millonarias y activa la campanita. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.